El 27 de enero de 2024, un policía que patrullaba en Wagon, Illinois, vio un Hyundai Elantra robado estacionado en un Starbucks con dos sospechosos durmiendo en su interior. La conductora, posteriormente identificada como April Rains, de 27 años, estaba a punto de recibir una advertencia sorpresa. Estaban durmiendo dentro de un coche aparcado en un estacionamiento, o eso parecía. En cuestión de segundos, esa tranquila mañana de Illinois se convertiría en una de las paradas de tráfico más caóticas e increíbles jamás captadas por una cámara policial. Stop the car! Lo que empezó como un simple control de rutina, terminó con agentes heridos, una fuga absurda y un giro argumental digno de una película. Y lo más impactante es que todo ocurrió en cámara. Si te gustan las historias reales llenas de tensión, giros inesperados y momentos impresionantes, deja un me gusta, suscríbete al canal y comenta qué harías si estuvieras en su lugar, porque lo que viene a continuación, tienes que verlo para creerlo. ¿Alguna vez has imaginado despertar con una linterna en la cara y descubrir que estás rodeado de policías? Eso fue exactamente lo que ocurrió una fría mañana de enero de 2024, en Wagon, Illinois. Dos sospechosos dormían plácidamente dentro de un Hyundai robado, estacionado junto a un Starbucks. Pero lo que parecía una escena normal y casi inofensiva, estaba a punto de convertirse en el comienzo de una verdadera pesadilla. Get out the car. 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 Keep your hands up. Keep your hands up. Keep your hands up. Get out the car. Come out right now. We're gonna pull you out. Get out of the car. Keep your hands up. Keep your hands up. Get out. Come out. Come out right now. We're gonna pull you out. Get out of the car. Pull out. Pull out. Pull out. Get. Pull out. Pull out. Pull out. Wow! Mientras la ciudad aún despertaba, un agente de patrulla notó algo extraño. El coche blanco llevaba demasiado tiempo estacionado, inmóvil, pero con dos siluetas visibles en su interior. Cuando confirmó por radio que el vehículo había sido reportado como robado, supo que se trataba de algo grave. Nadie esperaba resistencia, y mucho menos violencia. Solo una aproximación rutinaria, rápida y limpia. Pero en ese momento, sin saberlo, acababa de desencadenar una cadena de acontecimientos descontrolada. Hay algo casi cinematográfico en esta escena. El agente se acerca en silencio, conteniendo la respiración, las ventanas empañadas ocultando rostros que pronto protagonizarían los titulares. La tensión aumenta con cada paso, y el sonido de 1900 es la voz del agente rompiendo el silencio matutino. Parece el preludio de algo a punto de estallar. Sir, I didn't do anything. I didn't even fight with you. What am I getting in trouble for? Can I please speak? No, you can stand in the second. Oh, wow. Come in. Stop resisting. Hey, can I get one more over here? Can you please just stop? Put your hands behind your back. I'm trying to just... Put your hands behind your back. Kramer. All right. Can you just let go for a second so I can... Stand still, my man. Era el tipo de situación que podía cambiar de rumbo en un abrir y cerrar de ojos, y eso fue exactamente lo que ocurrió. Pero tranquilos, porque eso fue solo el principio. En los siguientes minutos, ese simple estacionamiento se transformaría en un caos absoluto, una mezcla de pánico, adrenalina y decisiones impulsivas que terminarían hiriendo a más de una persona. Lo que sigue muestra cómo todo puede descontrolarse en segundos, y cómo una mala decisión puede cambiar el destino de todos los involucrados. El estacionamiento parecía común y corriente, casi aburrido, pero a veces, el silencio más sereno esconde el caos más inminente. Esa mañana, el Hyundai blanco estaba allí, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido en su interior. Ningún movimiento, ninguna reacción, solo dos cuerpos recostados, durmiendo, mientras el policía se acercaba con cautela. Era una escena demasiado extraña para ignorarla. Y pronto el silencio empezó a pesar demasiado como para ser una simple coincidencia. El agente observó cada detalle, el empañamiento de la ventanilla, el ligero balanceo del coche, el sonido lejano de la cafetera Starbucks. Todo parecía normal hasta que llegó un segundo agente, confirmando la sospecha. Sí, el vehículo era robado. El plan era simple: acercarse con calma, despertar a los ocupantes, revisar la documentación y, si era necesario, arrestar. Pero bastó una orden en voz alta, que resonó en el aire para que la atmósfera de paz se hiciera añicos. El ambiente cambió al instante, y con él los corazones de quienes observaban las cámaras de seguridad. En este punto,
Lo más impactante es la creciente tensión. Cada palabra de los oficiales pesa, como una cuenta regresiva a punto de comenzar. La radio crepita, las puertas de los autos se abren y el sonido metálico de las esposas resuena antes de que nadie se mueva. Hay un marcado contraste entre la serenidad del lugar y la energía que se siente en la escena. Aproximadamente el tiempo que tardó un simple intento de arresto en convertirse en un caos total en ese estacionamiento. Cuando el primer oficial dio la orden de salir del coche, su voz firme resonó como una alarma de guerra. Manos a la vista, salgan del vehículo. La orden fue clara, pero al otro lado del cristal, nadie pareció oírla, o tal vez, nadie quiso obedecer. El ambiente cambió en cuestión de segundos. Las órdenes se volvieron más urgentes, los tonos más fuertes, y la escena se volvió tensa. Uno de los sospechosos se despertó confundido, intentando comprender qué estaba sucediendo, mientras que la conductora, April Rains, de 27 años, mantenía las manos en el volante, los ojos muy abiertos y el motor en marcha. Los agentes golpearon la ventanilla, gritaron y dieron instrucciones repetidas, pero era como hablar con un fantasma. El silencio dentro del coche empezó a ser tan inquietante como el ruido exterior. Una secuencia desesperada de órdenes se superponía. Salgan del auto, manos arriba, apaguen el motor. Pero la tensión ya se había convertido en combustible. Los oficiales rodearon el vehículo, listos para reaccionar al más mínimo movimiento, y cualquier vacilación podía ser fatal. Era una peligrosa mezcla de miedo, adrenalina e impulsividad. No sabían si habría un arma, una huida o una rendición. Solo sabían que el tiempo se agotaba. Y cuando la presión llega a este punto, es imposible predecir qué bando cederá primero. Lo que pocos notaron fue un detalle casi imperceptible: el leve movimiento del coche, el discreto sonido del motor al arrancar y una mirada fija en el retrovisor. Fue allí, en ese instante, que todo se desmoronó. Una fracción de segundo bastó para que el instinto se impusiera a la razón, y lo que la policía creyó que seguía siendo una negociación, se convirtió en el inicio de una huida desesperada. Pero el verdadero caos estaba por llegar. El rugido del motor acelerando, el parabrisas destrozado y la fuerza del impacto del cuerpo de un policía. La situación se descontroló. Este fue el giro inesperado. Y más impactante que el impacto físico fue lo que sucedió después. Porque a partir de ese momento, la situación dejaría de ser un simple abordaje para convertirse en una guerra abierta, a plena luz del día. ¿Alguna vez has vivido un momento tan rápido que parece imposible creer que realmente sucedió? En menos de 5 segundos, el tranquilo estacionamiento se convirtió en un campo de pura locura. Mientras April Rains pisaba el acelerador, la puerta abierta golpeó brutalmente a uno de los oficiales, tirándolo al suelo y rompiéndole las costillas. Fueron segundos de terror absoluto. Gritos, cristales rotos y el chirrido de neumáticos, como si el caos mismo hubiera cobrado vida. Just let her go. We're not gonna fucking jump on it. Break the window. Stop! Stop! Los agentes reaccionaron al instante, cada uno en una dirección distinta, intentando detener el vehículo en movimiento. El compañero de la víctima corrió al otro lado, intentando alcanzar la puerta del copiloto, mientras otro gritaba órdenes desesperadas por la radio. Y lo más aterrador, todo esto quedó grabado por cámaras corporales, revelando un caos digno de una zona de guerra. Agentes gritando: «¡Detengan el coche!», armas en mano y el conductor luchando como si nada más existiera. Fue un momento en el que cada decisión significaba sobrevivir. Mientras el coche era inmovilizado, el segundo sospechoso, identificado como Joshua, salió tambaleándose, completamente aturdido. Lo detuvieron a pocos metros alegando no haber hecho nada. La típica desesperación de quien se ha visto envuelto en una pesadilla sin entender cómo. Pero la atención seguía centrada en April. Angustiada, fuera de control, gritando, forcejeó y se negó a obedecer, convirtiendo el arresto en otra confrontación física. Cada segundo parecía eterno, y nada. Mi atención flotaba en el aire. Observó cada rincón de la habitación, cada detalle del techo, como si estudiara un mapa de escape invisible. Y así, en segundos de distracción, tomó una de las decisiones más absurdas de la historia. Intentó escapar, trepando al techo. El intento parecía de ficción. April logró subirse al panel, apartó la placa de yeso y desapareció dentro de la estructura, dejando a los agentes completamente atónitos. Uno de ellos intentó agarrarla, pero resultó herido. Se rompió la mano al intentar jalarla. El caos que antes reinaba en el estacionamiento, ahora invadía el corazón de la comisaría. Y una vez más, April demostraría que su capacidad para causar problemas parecía no tener límites. Cuando finalmente la recapturaron, la magnitud de los daños se hizo cada vez más evidente. Un agente resultó herido con costillas rotas, otro con una mano fracturada,
y se acumularon innumerables cargos en tan solo unas horas. Los informes enumeraban delitos de agresión con agravantes a agentes del orden, daños a la propiedad, conducir bajo los efectos del alcohol, conducción temeraria e incluso intento de evasión. Todo en un solo día. Un colapso total y una espiral de consecuencias que jamás podría evitar. Pero a pesar de la turbulencia, el desenlace aún estaba por escribirse. El caso de April Rains no terminaría ahí, y el juicio, meses después, le impondría una dura sentencia que sellaría el capítulo más caótico de su vida. Y sin embargo, algo en esta historia sigue intrigando hasta el día de hoy, porque entre el error, la desesperación y la locura, la pregunta persiste. ¿En qué momento exactamente April perdió el control? Después de todo lo sucedido no había vuelta atrás. April Rains, la mujer que convirtió una parada policial en un completo caos, ahora enfrentaba el peso de todas sus acciones. Cámaras corporales, testigos e informes policiales pintaron una imagen innegable de los hechos. En el tribunal, la fiscalía describió el caso como un ejemplo extremo de resistencia y desprecio a la autoridad. Y ante tantas acusaciones estaba claro, ese capítulo terminaría tras las rejas. Durante el juicio, el silencio en la sala fue casi tan denso como la mañana en que todo comenzó. La defensa intentó argumentar un colapso emocional, alegando que April estaba en pánico, pero las imágenes y las lesiones de los agentes hablaron más fuerte. El veredicto no se hizo esperar. Culpable de múltiples cargos, incluyendo agresión agravada a agentes con un arma mortal y conducir bajo los efectos del alcohol. En marzo de 2025 se fijó la sentencia: 7 años en un centro penitenciario de mediana seguridad. La noticia se difundió rápidamente por redes sociales y canales de noticias locales. Muchos consideraron el castigo justo, otros un reflejo de la impulsividad que domina ciertos momentos de desesperación. April, que antes era solo un nombre más en un informe policial, se convirtió en un símbolo de cómo la irracionalidad de un solo momento puede demoler una vida entera. Lo que comenzó como una mañana común y corriente, terminó como una historia de pérdida, culpa y consecuencias. Mientras tanto, los oficiales heridos aún lidiaban con las secuelas físicas y psicológicas de ese día. El oficial golpeado por la puerta del coche tardaría meses en recuperarse por completo, mientras que el otro, con una mano herida, lo describió como el suceso más surrealista de su carrera. Incluso entre los veteranos, el episodio se comentó con una mezcla de incredulidad y alarma, un trágico recordatorio de cómo un instante puede marcar la diferencia entre la rutina y el peligro. Y lo más impactante es que, en última instancia, esta historia sirve como espejo, muestra cómo el caos puede nacer del miedo, y el miedo puede convertirse en destrucción. April perdió su libertad intentando escapar de algo que quizá ni siquiera existía, y pagó el precio más alto por ello. Pero la pregunta sigue en pie. Si estuvieras en su lugar, rodeado, confundido y sin salida, ¿qué habrías hecho? Solo se necesita un instante. Un solo segundo puede ser suficiente para transformar una vida, y toda esta historia es prueba de ello. April Rains no se despertó esa mañana planeando destruir su propio futuro. Ni los oficiales imaginaron que una rutina se convertiría en una pesadilla. Pero cuando el miedo y el impulso se mezclan, la lógica desaparece, y lo que queda es una sucesión de errores que nadie puede detener. En un abrir y cerrar de ojos, lo que era una mañana normal se convirtió en tragedia. Estas situaciones demuestran cómo la imprevisibilidad humana puede crear escenas que parecen sacadas de una película, pero que son dolorosamente reales. Ningún policía quiere ser protagonista de un enfrentamiento como este, y nadie en su sano juicio piensa que saldrá esposado el mismo día. Pero a veces la desesperación se apodera de todo, y cuando eso sucede todas las decisiones pierden sentido. El caso de April es un crudo retrato de lo que sucede cuando la adrenalina supera a la razón. Y sin importar cuánto tiempo pase, estas imágenes siguen reproduciéndose en las pantallas, un recordatorio de que una simple decisión equivocada puede costar mucho más de lo que uno imagina. Un acto impulsivo, una reacción descontrolada, y eso es todo. El destino está sellado. No hay pausa, no hay vuelta atrás. El impacto de este caso va mucho más allá de las lesiones y las acusaciones. Expone la fragilidad del control humano bajo presión. El caos surge rápidamente, y casi nunca hay tiempo para corregirlo. Hoy, April cumple su condena, y su historia sirve como una advertencia silenciosa. Una advertencia sobre el poder del miedo, la desesperación y la decisión equivocada tomada en el momento equivocado. Porque al final, no solo los agentes resultaron heridos, todos los involucrados perdieron algo esa mañana, y eso es precisamente lo que hace que este caso sea tan extraordinario. Nadie salió ileso, ni física ni emocionalmente, así que antes de juzgar, vale la pena reflexionar. ¿Con qué frecuencia nuestras decisiones se guían por la emoción en lugar de la razón? Esta es la delgada línea entre el control y el colapso, y a veces, es más delgada de lo que imaginamos. Si esta historia te hizo reflexionar, dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta, ¿crees que fue justicia? ¿O simplemente otro caso donde todos perdieron?